Muy buenas tardes a todos los participantes. Los saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo. Bienvenidos a la Tele-IEC, que significa Teleinformación, Educación y Comunicación a la Población en temas de salud. El día de hoy, viernes 26 de abril, tenemos como tema de Tele-IEC escoliosis, a cargo de la doctora Judith Silva Silva, médico residente de Medicina Física y Rehabilitación. Asimismo, la doctora es magíster en gestión en los servicios de la salud y experto en rehabilitación infantil. Buenas tardes, doctora Judith Silva. Es un honor tenerla con nosotros. Bienvenida y adelante. La escuchamos. Gracias, licenciada, por la presentación. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a tratar un tema sumamente importante en estos tiempos, que es el tema de la escoliosis. Siguiente. Con alguna breve definición de lo que concierne el tema de escoliosis, vendría a ser una deformidad tridimensional de la columna vertebral. Nosotros manejamos evaluaciones tanto en el plano coronal, sagital y transverso. Sin embargo, obviamente para la población en general, es que la parte que es más evidente de lo que ellos denominan una desviación de columna sería evidenciada en la parte coronal. Como se evidencia en esta primera imagen, podemos ver una columna completamente recta y en la imagen de la derecha las desviaciones que pueden identificar desde los padres de familia o algunos cuidadores también de los pacientes adultos, ¿no? Siguiente. En cuanto a la definición, según la Sociedad de Investigación de Escoliosis, la denomina como una escoliosis ya estructurada cuando existe una clínica evidente, que lo vamos a manejar un poco más adelante, y con la evaluación radiológica existe el denominado ángulo de Cobb de 10 grados a más en lo que concierne a una rotación axial. Siguiente. Según la clasificación tenemos mucho tipo de clasificaciones. Según su reductibilidad la vamos a clasificar en postural, estructurada. Según su localización va a ser cervical, dorsal, dorsolumbar, lumbar o lumbosacra, según la región de la columna vertebral que haya sido afectada, ¿no? Según la etiología la podemos clasificar en idiopática, congénita, neuromuscular. Según el grado, podría clasificarse en leve, moderado o severo. Siguiente. Según la reductibilidad o la denominada escoliosis no estructurada o la que muchas veces escuchamos como actitud escoliótica o una escoliosis postural, en esta clasificación no va a existir un componente racional. En cuanto a la evaluación clínica, el famoso test de Adams, que es el que aplicamos, va a ser negativo al momento de hacer una flexión de la columna, las rodillas extendidas, o sea, sin doblar las rodillas. Vamos a notar de que no existen fibras, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo de la columna vertebral. Y en cuanto a la evaluación radiológica, el ángulo de Cobb se mantiene menor a 10 grados. En cuanto al tema del manejo, estas escoliosis no estructuradas, escoliosis posturales, son las únicas que van a poder ser manejadas en el primer nivel de atención. Son las únicas que pueden ser orientados con algunas cosas que las vamos a ver más adelante, pero el resto, todas las demás van a tener que ser referidas a un centro de mayor complejidad, sobre todo donde exista un médico rehabilitador, un médico fisiatra. Siguiente. La escoliosis ya meramente estructurada es la que nos va clínicamente un test de Adams positivo, o sea, al momento de yo pedirle a este paciente que haga este movimiento, como lo ven ver en la imagen, sí voy a notar una jiba, o sea, una protrusión en la parte de la espalda, ya va a ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Y en cuanto yo le solicite una evaluación biológica, el ángulo de Cobb va a ser mayor a 10 grados. Siguiente. Según la localización, va a ser tomada en cuenta según la vértebra apex. La vértebra apex viene a ser la vértebra
que en la parte de la alineación de la columna puede estar más distante de su ubicación normal, que se encuentre más lejos de la parte central, ya pueda ser hacia la derecha o la izquierda, esa será considerada vértebra apex. Y según su localización es que yo voy a poder tener, como ya se había mencionado, una escoliosis en la región cervical, en la región cérvico-torácica, en la región torácica, toracolumbar o incluso lumbar sacra, ¿no? Siguiente. En cuanto a la subclasificación de una escoliosis ya estructurada, es decir, clínicamente evaluada, con una radiografía, un ángulo de Cobb de más de 10 grados, voy a tener entre ellas una escoliosis hepática, otra congénita, tener una neuromuscular, o incluso tener escoliosis traumáticas, ¿no? Por enfermedades neuromusculares, incluso la presencia de tumores. Siguiente. Según la etiología, como ya lo había mencionado, la idiopática ocupa el 80% de los casos, ¿no? Es la causa más común y es de causa desconocida, que muchos estudios actualmente, bueno, mencionan de que el origen puede ser multifactorial con un componente genético, ¿no? En cuanto a la edad del diagnóstico, nos vamos a poder dividir entre una escoliosis infantil de 0 a 2 años, una juvenil de 3 a 9 años, escoliosis del adolescente de 10 a 17 y obviamente de 18 años, la escoliosis del adulto. Siguiente. Según biología, como lo mencionaba, entre las congénitas va a ser el momento del nacimiento de nuestros pacientitos. Y aquí hay puntos claves que aclarar. No necesito, o sea, es independiente de la edad gestacional del paciente, del tiempo de nacimiento que tenga o de la edad de gestación que haya tenido al momento del nacimiento. Podemos tener entre ellos efectos de formación, como podemos acá ver, vértebras en cuñas, hemivértebras o incluso defectos en la segmentación, las denominadas vértebras en barra, vértebras en bloque. Todas ellas son congénitas y en cuanto a la evolución se menciona de que en realidad son las que evolucionan mucho más rápido y nos pueden tener muchas más complicaciones. Siguiente. Según grado, y es que aquí entra ya lo importante que hemos estado mencionando sobre el ángulo de Cobb, nos va a ayudar esta medición que es nada más que el ángulo que se forma entre el trazo de parte del platillo superior de la vértebra superior y el platillo inferior de la vértebra inferior. Se prolongan estas dos líneas y ahí se encuentra el valor del ángulo de Cobb. Este ángulo de Cobb es muy importante ya que no solo nos ayuda a diagnosticar, sino que nos ayuda a clasificar según el grado de severidad y también nos ayuda a un pronóstico y a una toma de decisiones en cuanto al manejo. Siguiente. En cuanto a la anamnesis, es muy importante el tema de preguntar sobre los antecedentes familiares, ya que puedo encontrarme frente a una enfermedad neuromuscular de tipo congénito, ¿no? Entonces es muy importante preguntar en estos pacientitos si hay hermanos o familiares directos que padezcan alguna de estas patologías también. La edad de aparición de la deformidad es muy importante porque, como ya lo había mencionado, son las de peor pronóstico o las que evolucionan mucho más rápido. El estadio de madurez es muy importante también porque yo quiero saber si me encuentro frente a un esqueleto maduro o a un esqueleto que aún todavía le falta madurar o a este pequeño aún le falta crecer. En cuanto al dolor, es muy importante porque algunos de ellos son asintomáticas, sin embargo, el 25% de los pacientes van a presentar dolor de espalda, pero muchos de ellos, nuestros pacientitos, por ejemplo, en consultorio pueden llegar solo diciendo a la mamá, veo que se sienta mal, el hombro está más bajo que el hombro, ¿no? Y algunos, la mayoría de ellos no aqueja dolor, pero hay un porcentaje que sí llega a la consulta con dolor. Otros síntomas importantes que tenemos que valorar son los neurológicos, ¿no? También síntomas respiratorios o antecedentes de enfermedades o incluso traumatismos a nivel de columna. Siguiente. En cuanto al examen físico, como ya hemos mencionado que es una afectación tridimensional, entonces tengo que evaluar también esas tres dimensiones. En cuanto al plano coronal,
es que puedo valorar el nivel de hombros en mis pacientes, el nivel de las escápulas, si tengo una escápula más sobresalida que otra, ¿no? La cintura, el talle, el ángulo del talle, es que en un lado es más pronunciado, más marcado que en el otro, si es que existen algunas gibosidades aparentes. En este plano coronal también podemos realizar lo que es el denominado test de la plomada, que consiste en fijar la parte superior en la vértebra C7 y hacer esto que caiga este pequeño hilo que pueden ver acá. Lo normal es que debería caer entre la línea interglútea, pero en este paciente, por ejemplo, en la foto de la derecha, evidenciamos que no corta la línea interglútea, sino está lateralizada hacia la izquierda, ¿no? Siguiente. El plano occipital también es muy importante llevarlo y ahí podemos ver cómo es que puede estar asociado también al incremento de las curvaturas fisiológicas, ya puedan ser la región cervical, dorsal, lumbar o sacra, ¿no? Siguiente. En el plano transverso, lo que vamos a realizar en la evaluación es lo que hemos ido mencionando, es el test de Adams positivo. Acá en la imagen de la izquierda podemos evidenciar a un paciente que se le pide que realice la flexión, intentando tocar la punta de sus pies sin flexionar las rodillas, y la columna está normal, está alineada. Sin embargo, en la segunda foto ya podemos ver la aparición de una jiba, ¿no? Eso sería una deformidad causada por una escoliosis. Siguiente. En este plano transverso también es muy importante, dependiendo así podemos realizarlo, si es que tenemos todas las herramientas, medir el ángulo de inclinación del tronco. Esto va a ser para la evaluación, para seguimiento también, con el denominado escoliómetro o inclinómetro, ¿no? Consiste en nuevamente pedir al paciente que realice una flexión y colocar el punto cero en la vértebra y luego ir deslizando el escoliómetro para ver más o menos hacia dónde puede desviarse, hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Eso también se realiza en el plano transverso. Siguiente. Atrás. En cuanto al uso del escoliómetro, se prefiere tomar como un punto de corte este ángulo medido que tenga que ser mayor o igual a 5, ¿no? Porque existe evidencia de que ya con un ángulo, con el escoliómetro mayor a 7, ya va paralelamente correlacional a un ángulo de Cope que se puede evaluar gráficamente, más aproximadamente en 20 grados. Siguiente. El diagnóstico definitivo, aparte de la evaluación clínica, va a ser, como ya lo había mencionado, solicitarle a nuestro paciente una imagen radiológica, de preferencia tomada de incidencia postero-anterior, ya que eso me va a dar una menor radiación bien para nuestros pacientes, y voy a tener que solicitar la medición del ángulo de Cope. Entonces pido una imagen con el paciente en bípedo, o sea, de pie, ¿no? De manera postero-anterior, y especifico que me envíen por favor la medida del ángulo de Cope a nuestros médicos biólogos. Siguiente. Otras pruebas complementarias, porque ya hablábamos de la importancia de saber si es que estoy frente a una estructura ósea madura o a una estructura ósea que aún puede estar en crecimiento, es el grado de Riser, que va a representar el grado de madurez esquelética a través de la osificación, tanto desde la cresta ilíaca, desde la espina ilíaca antero-superior hasta la espina ilíaca antero-posterior. Y con esos grados yo voy a poder dar cuenta si es que mi pequeño, ¿no? O el jovencito, el adolescente, todavía está en realidad en grado de Riser de osificación. Por ejemplo, el grado Riser 0 es que no hay osificación, y el Riser 5, o sea, a mayor grado de Riser, es que yo ya tengo una completa maduración esquelética con el núcleo de osificación completamente fusionado. Esto nos va a servir sobre todo para ver y orientar el tema del manejo, porque no es lo mismo tener a un pequeño con una escoliosis, pero con un grado Riser 2, o a otro paciente con una escoliosis, pero con un grado Riser 5. Va a intervenir mucho en la parte de la toma de decisiones para el manejo. Siguiente.
El manejo en primer nivel de atención, como ya lo había mencionado, en el primer nivel de atención solo se debían manejar las escoliosis posturales. Esto quiere decir la escoliosis que clínicamente no sea evidenciable y que radiológicamente tenga un ángulo de Cobb de menos de 10 grados. ¿Qué será para ellos? Pautas de postura, ¿no? Actividad física, se va a promover el incremento de la flexibilidad también en la parte osteomuscular, además con un incremento de la parte ventilatoria y cardíaca, una alimentación saludable que me ayude con nuestros pacientes a mantener un peso adecuado según su talla, ¿no? Siguiente. El manejo en el nivel con médico rehabilitador. Aquí todas las escoliosis estructuradas con Adam positivo más un ángulo de Cobb de 10 grados, todas deberían ser manejadas por un médico rehabilitador quien encabeza la parte del equipo multidisciplinario. El médico especialista evalúa, define, da el diagnóstico, da el plan de tratamiento, pero debe ir apoyado obviamente de un terapeuta físico, que los requiera de un ortopedista, incluso la parte psicológica, el servicio social y otras especialidades afines como pueden ser la parte traumatológica, incluso la parte neurocirugía. Siguiente. Entonces queda claro que la referencia al médico rehabilitador es que todas las escoliosis estructuradas, sobre todo cuando tengo a un pequeño con menor madurez esquelética, o sea, va a seguir creciendo mi pequeño, yo debo dejarlo, apenas tengo una clínica, le solicito una radiografía y me proporciona un ángulo de Cobb de más de 10, estos pequeños que están en crecimiento deberían ser prioridad para ser referidos a un centro de mayor complejidad donde se cuente con un médico rehabilitador. Siguiente. Según el manejo, algunas literaturas podemos encontrar de que según la clasificación, si es que es leve o sea, de menor de 30, va a ir dirigido a lo que es terapia física, los denominados ejercicios de CLAP. Cuando ya encontramos una escoliosis con un grado moderado, ya no solamente me quedo con la parte física, sino que de pronto le hago una evaluación más exhaustiva, porque probablemente pueda requerir el apoyo ortésico, los denominados corsets. Y si obviamente ya tengo un grado mucho más severo, no solo me voy a quedar con parte física que de pronto también necesita por algunas fracturas que se pueden producir, si es que la parte de los corsets no me ha mejorado, si es que la progresión ha sido muy rápida, en definitiva su manejo va a tener que ser quirúrgico. Siguiente. Según la edad, en cuanto a las escoliosis infantiles, si yo encuentro una curva de menos de 25 grados y a la evaluación no encuentro mucha afectación en la rotación vertebral, bueno, lo puedo observar. En 3 meses darle un control para volver a verlo. Si ya encuentro a un pequeño con una curva de más de 25 grados, en definitiva la indicación debe ser que nos debemos apoyar a órtesis posturales, acompañada también obviamente a un tema de observación y seguimiento. Siguiente. En cuanto a la escoliosis juvenil, también la clasifican curvas entre 10 y 25, nuevamente lo cito, le hago seguimiento cada 4 meses, con evaluación física, incluso solicitándole nuevas radiografías. En cuanto si yo encuentro una curva entre 25 y 50, ya se va a recomendar el uso de corset durante el crecimiento, porque estos pequeñines siguen creciendo. Y si ya encuentro una curva mayor de 50, en realidad el tratamiento ortopédico va a ser necesario directamente previo a una cirugía. Obviamente tendríamos que derivar a estos pacientes para abordar el tema quirúrgico. Siguiente. El tratamiento funcional del que hablábamos, ¿cuál es el tema de la terapia? Existen medidas de corrección postural, la kinesioterapia específica, con los objetivos de mejorar la flexibilidad de la columna, de mejorar el estado muscular, es decir, elonguemos los músculos, de mejorar un control postural, incluso de mejorar la función respiratoria. Manejamos mucho con los ejercicios de CLAP en el proyecto o en el plan que se agregue para cada tipo de pacientes que requiera terapia física de inicio, ¿no? Siguiente. En cuanto al tratamiento ortopédico existen indicaciones. Yo tengo un paciente en crecimiento, es decir,
que tengo un grado RICE de 3 o menos, es un chiquito que aún va a crecer, que aún no tiene la maduración ósea, o encuentro una curva de menos de 20 grados, pero la progresión está siendo documentada, o encuentro una curva entre 30 y 40 grados, el tratamiento debería ser inmediato. O sea, en cualquiera de estos casos, le voy a dar un tratamiento, aparte del rehabilitador físico, un tratamiento ortopédico. ¿En quiénes estaría contraindicado? En aquellos pacientes de pronto que yo ya tengo un crecimiento completo, me viene un chiquito con una maduración ya en su límite, entonces en definitiva yo ya sé que de pronto por ahí el corset ya no va a ser de tanta función, ¿no? Hay curvas mayores de 50 grados, hay curvas menores de 20 grados, o incluso la parte psicológica es muy importante. Si rechazan el uso del corset, en definitiva también sería una contraindicación para el uso ortopédico. Siguiente. El tratamiento quirúrgico, las indicaciones, obviamente, si es un ángulo de Cobb mayor de 50, entonces eso ya es una escoliosis severa, es un tratamiento quirúrgico. Si el ángulo está mayor a 5 grados, pero no ha recibido a un tratamiento ortopédico, es decir, pongo el corset y yo evidencio que sigue progresando muy rápido, en definitiva, también va a ser derivado a un tratamiento quirúrgico. Si es que esta escoliosis altera la función cardíaca y pulmonar, también debería pasar a un tratamiento quirúrgico. ¿Y cuál es el momento ideal? Cuando nuestros pequeños hayan terminado de crecer, es decir, al final de la maduración ósea, sería el tratamiento ideal para someter a un tratamiento quirúrgico. Siguiente. Bueno, agradecerles. Esta es bibliografía utilizada para la exposición del día de hoy. No sé si tenemos alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Judith Silva, por la ponencia del día de hoy. Ha sido una excelente ponencia, muy interesante para todos los participantes. Vamos a dar unos minutitos para que puedan los participantes participar con, de repente, alzar la manito para poder aperturarles el audio o poder escribir mediante el chat de Zoom para que puedan dejar sus dudas o preguntas a la doctora Judith Silva, por favor. Vamos a dar unos minutitos, doctora. Mientras esperamos, doctora, ¿usted alguna conclusión, alguna recomendación o alguna acotación final que tenga que nos pueda brindar? Bueno, la recomendación final es que en realidad si es que notamos en nuestros pequeños, ya sean niños, adolescentes, algún tema postural, algún tema que nosotros de pronto familiares cercanos o ya somos mamás podemos notarlo, o es que nuestros pequeños aquejan dolor, la recomendación final es que sea evaluado. En definitiva, si es que está en un primer nivel de atención por un médico general, ¿no? Dando algunas pautas de eso. Y lo otro es que se busque en realidad una evaluación exhaustiva, porque como ya lo hemos mencionado, estos problemas de escoliosis son muy frecuentes, entonces yo necesito intervenir pronto en estos pequeños. Y ahora en realidad post pandemia que hemos tenido niños sentados durante todo el día, colocados frente a pantallas, de repente no en las situaciones ergonómicas adecuadas, que hemos visto un incremento también de esto. Entonces, la recomendación es buscar evaluación profesional, hacer un seguimiento constante de estas patologías y sobre todo siempre ponerse en manos, en este caso, si es que ya hay una escoliosis definitiva o ya diagnosticada, de un médico rehabilitador, ¿no? Para implementar tenemos un equipo altamente capacitado de médicos psiquiatras, nuestros asistentes, un grupo completo de residentes. En realidad recibimos a diario el tema de estas patologías de escoliosis y en realidad tratamos de ser en realidad muy frecuentes en cuanto a su reevaluación, en cuanto a su seguimiento, porque obviamente entendemos de que estos problemas pueden progresar de tal magnitud que pueden afectar mucho a nuestros pequeños, a nuestros niños, a nuestros adolescentes. La recomendación es ponerse en manos de un especialista ante cualquier eventualidad, si notan alguna deformación, si sus familiares aquejan dolor, entonces la recomendación es pasar evaluación con médicos especialistas. Excelente, doctora. Muchísimas gracias nuevamente por su ponencia. Ha sido un gusto tenerla con nosotros. En vista de que no tenemos preguntitas, doctora, agradecerle nuevamente y también agradecerle a los participantes por su participación y recordarles que si tienen alguna duda, hemos dejado en la cajita del chat
del Zoom, nuestras redes sociales, bueno, el link del Drive, el link del WhatsApp para que puedan hacer cualquier tipo de consulta o dudas con respecto a telecapacitaciones y TeleIS. Muchas gracias, doctora, por su ponencia del día de hoy. Ha sido excelente, muy entendible. Igualmente agradecer a los participantes. Buenas tardes para todos. Gracias, doctora. Hasta luego. Buen día. Buenas tardes. Gracias. Buen día.